Continuamos aquí en Poder Pensar. Les decíamos íbamos a recibir a Milton Castellanos, director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Se han conocido datos, los últimos datos hace algunas horas nada más, que hablan de un aumento del desempleo en el mes de octubre, cerrando con el 8,5%. Milton, esos son unos 140.000 uruguayos, ¿está bien? Que están buscando empleo. Bueno, un gusto estar contigo aquí. En Uruguay venimos con un proceso de desaceleración, que le dicen, de la economía, y eso está incidiendo en el empleo. Si yo tomo el proceso del último año, porque a veces el empleo, verlo solo en un mes, es difícil de evaluar. Lo que está claro es que en un año y pico nosotros hemos perdido un par de puntos, es decir, de 2%, no llega a 2% de puestos de trabajo. Eso no son esas cifras, es decir, cada punto de desempleo, si yo tengo más o menos una población activa que trabaja de 1,5 millones, un punto son 15.000 puestos de trabajo. Es decir, Uruguay, si se quiere, en este año ha perdido unos 30.000 puestos de trabajo. En total configuran unos 140.000 ese número de 8,5. Exacto, es decir, pero ahí nosotros tenemos siempre una desocupación estructural, es decir, nunca en ningún país... Nunca se llega a cero. Nunca se llega a cero, es decir, se puede considerar de un 5, un 6% hacia abajo, es decir, un desempleo estructural que tiene que ver con gente que no quiere trabajar, gente que vive de renta, o gente directamente que está estudiando o por otras características. Entonces tenemos una situación de desaceleración con alguna pérdida de puesto de trabajo, y yo diría que es un tema importante. Siempre está en función de donde yo mido. Si yo mido la situación del empleo en Uruguay hoy y lo comparo con la década del 90, la década del 80, 70, yo diría que estamos mejor. Es decir, Uruguay está en una situación de empleo quizás en un nivel medio alto comparado con otras historias. Ahora, si yo lo mido con 2 años atrás, es decir, yo tengo una caída. Es una caída que no es grave, pero es una caída y que marca una tendencia. El tema entonces es cómo se puede revertir una tendencia y que tiene que ver con la producción, la inversión, etc. Milton, ¿qué dimensión ves tú a esta, muchos dicen freno, otros dicen desaceleración de la economía? ¿Qué magnitud le ves? Bueno, es una magnitud, yo diría, hoy un poco más importante que lo que era a principio de año. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestros principales socios comerciales sigue siendo Brasil y Argentina, por más que vendemos a China. Entonces la situación de Brasil nos pega bastante, entonces estamos en una situación, yo diría, un poco peor que a principio de año, pero bueno, yo creo que hay algunas medidas que se visualizan en el 2016 que pueden ayudar a mitigar, o por lo menos que esto no se siga profundizando. ¿Qué es lo que ves en el 2016? Por un lado, yo creo que nosotros estamos empezando una zafra turística que tiene una incidencia importante en el primer trimestre del año, mejor que la del año pasado. Todos los indicadores parece vaticinando que va a ser una temporada mejor que la del año pasado, y que incluso la del año pasado no fue tan mala. Entonces, ahí nosotros tenemos una cosa importante, que son los puestos de trabajo que tienen relación con todo el turismo, los servicios. Y otro elemento, también que puede jugar en forma favorable, es el presupuesto nacional. Es decir, nosotros tuvimos todo este año, toda esta situación conflictiva, etcétera, por el presupuesto nacional, pero bueno, ahora el presupuesto se votó, se está votando. Y ¿qué trae el presupuesto que pueda generar puestos de trabajo, por ejemplo? Y bueno, hay algunas políticas de inversiones importantes, inversión en infraestructura, en logística, desde las carreteras, desde el tema ante la arena, es decir, hay una serie de factores que tienen que ver con portuarias, por ejemplo, que si yo además le puedo sumar lo que es la aprobación aparentemente en la Junta Departamental del Fondo Capital de la Intendencia de Montevideo, si yo estaría haciendo un paquete, turismo, presupuesto, comuna, es decir, cosas que pueden ayudar
Yo diría no a un crecimiento mayor, pero por lo menos a mitigar que la caída no se siga pronunciando. Y bueno, y creo que algunas inversiones que se puedan dar en la construcción, hay que ver también lo de Argentina, cómo se para el nuevo gobierno y si eso posibilita todo el tema de la liberalización del cepo cambiario, en fin, toda una serie de cosas. Pero bueno, yo aventuro en 2016 no de mayor gravedad, es decir, intentar por lo menos mantenernos en esta situación que no es muy buena, pero tampoco es mala. ¿Cómo le juega esto, tú, integrante de un instituto perteneciente a la Central de Trabajadores que está en plena negociación en muchos sectores en los consejos de salarios, que vengan los empresarios, por ejemplo, y planteen esto que tú estás diciendo recién? Bueno, estamos en esta situación y en un deterioro que ha sido más pronunciado incluso al cierre del año. ¿Cómo? Bueno, pero si nosotros lo hemos atendido, ese problema. Ninguna negociación salarial se ha parado en una situación de pedir cosas desmedidas. Lo que nosotros hemos dicho en la negociación colectiva, que por un lado hay que mantener el mercado interno. El mercado interno sigue siendo el principal dinamizador de la economía, sigue siendo el consumo de los uruguayos, sigue siendo un factor. La mayoría de nosotros, los uruguayos, trabajamos para el mercado interno. Los sectores de trabajadores que trabajan para la exportación es la minoría, es decir, la gran mayoría trabajamos para el mercado interno. Y ese mercado interno, si se dinamiza, hay consumo, hay venta, hay esto y lo otro, genera mayor trabajo. Entonces, la caída del salario, es decir, el recorte del salario, perjudica también al empresario que no pueda poder vender sus productos. Entonces, nosotros lo que hemos dicho en los consejos salarios, no estamos planteando decir, aumentos de miedo, estamos diciendo mantener el salario, no caída del salario, y que si la economía crece, poco o mucho, pero crece, eso se tiene que repartir. Porque si no se reparte, alguien... Ahí aparece la histórica discusión sobre hay sectores que crecen y hay sectores que no. En los promedios se ahogan los petizos, dicen muchos por allí. Bueno, pero nosotros no somos muy partidarios de los promedios, sí, pero en aquellos sectores que se crezca, que crezca. Pero además es necesario que los petizos no se ahoguen, porque la sociedad es un conjunto. Y yo, en definitiva, la riqueza del Uruguay no la hacen solo los sectores dinámicos, es decir, el Uruguay somos todos. Entonces, si el Uruguay crece de forma genérica, está bueno también que todos los uruguayos tengamos acceso a ese crecimiento. Y no solo aquellos sectores que puedan tener una situación, a veces, de mejoría de su producción, pero a otras veces no porque se mejore, sino porque es monopólica o oligopólica. Es decir, yo tengo una empresa que domina todo un mercado y por lo tanto tengo una facilidad. Entonces, la distribución tiene que ser equitativa y por eso nosotros siempre defendemos las políticas sociales, la vivienda, la situación de la vulnerabilidad, la pobreza, e incluso la educación, es decir, todas esas cosas que hacen que el uruguayo pueda tener acceso a esos bienes, ¿no? ¿El sector más sensible es la construcción? ¿Sigue siendo el de la construcción el más golpeado en este año? Volvemos a lo mismo, es decir, ¿cuál es mi punto de partida? Si yo me pongo en el punto de partida de hace 20 años atrás, tengo casi el doble de trabajadores de la construcción. Si lo pongo de punto de partida hace 2 años atrás, tengo una caída. Es decir, los niveles de la construcción hoy no son los de hace... También hay que tener en cuenta que hace 2 años atrás los niveles eran impresionantes, nunca Uruguay había tenido, es decir, nos estamos comparando con un 5-0, con un Barcelona, es decir, a ver si nos comparamos una media. Uruguay tiene hoy registrado unos 50, 60 mil trabajadores de la construcción, no es una cifra menor, y con todo lo que significa la construcción de desparramo en otros sectores que trabajan para la construcción. Digo, la construcción no está en su mejor momento si la comparo con los 2 años atrás, pero tampoco está muy mala si lo comparo con 20 años atrás. Milton, para ir cerrando, ¿qué cosas le van a preocupar o se plantea el PIT-CNT como los grandes desafíos para el 2016? Uruguay tiene que resolver problemas a corto y mediano plazo. Un país no podemos resolver cosas de un año al otro y tapar agujeros, y hay que intentar... Uruguay tiene que hacer un esfuerzo para mejorar su matriz productiva, para diversificarla. Uruguay no debe seguir solo dependiendo de los commodities o de los temas agropecuarios, aunque hay que tenerlo y son importantes,
Eso implica trabajo a mediano plazo, nadie va a resolver los problemas productivos del Uruguay de un día al otro, entonces, pero hay que comenzar a trabajar en esa dirección, cuáles son aquellos sectores más dinámicos que pueden desarrollarse. Y por otro lado, el mantenimiento de las políticas sociales, las políticas salariales que se han aplicado estos años. No es bueno que en situaciones donde se desacelere o comiencen a haber algunos nubarrones, recortar las políticas sociales, las políticas salariales, porque en definitiva esas políticas son las que permiten que el mercado interno cumpla un papel importante. Ahí va a estar puesto uno de los ojos entonces. Nosotros tenemos puesto en la inflación, en los precios, en el tema del empleo, en el tema del salario, sí, cosas que nosotros todas esas hacen un paquete que tiene que ver con el nombre que se llama políticas sociales y productivas. Gracias por habernos acompañado. No, como siempre, gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, después vamos a analizar lo que ha pasado en Venezuela en el fin de semana en las elecciones. Va a estar en unos minutos la senadora Verónica Alonso del Partido Nacional, que estuvo en Venezuela, va a conversar con nosotros. En el cierre, Daniel Cayani, que es diputado del MPP Frente Amplio, que también estuvo en Venezuela, va a darnos su punto de vista sobre lo que ha sucedido y lo que puede venirse en Venezuela ahora con esta realidad donde la oposición va a dominar prácticamente la tercera parte del Congreso venezolano. Ya regresamos.